Ok. Entonces, deben estar viendo en pantalla la portada de este libro de ANIPAC. ANIPAC es una institución mexicana sobre estructuras prefabricadas y preforzadas. Entonces, el libro se llama Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Preforzadas. Este libro lo tienen ustedes en la carpeta. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este libro? Porque hoy vamos a estudiar un tema, bueno, dos cosas vamos a hacer en la clase de concreto de hoy. Primero voy a referirme a una introducción a pérdidas de prefuerzo. Pérdidas de prefuerzo. ¿Eh? Y el segundo tema es que vamos a resolver un ejercicio de cómo se calculan los esfuerzos, cómo se calcula la fuerza a la que va a aplicar el gato, las fuerzas que va a aplicar el gato hidráulico, y esfuerzo flexionante en distintos puntos de una viga preforzada. ¿Ok? Nuestro primer tema es entonces pérdidas de prefuerzo. ¿Ok? Entonces, para eso, pues, tienen ustedes varios libros ahí en formato digital en la carpeta Dropbox correspondiente, pero quiero hacer énfasis en este libro, en este de ANIPAC. Entonces, veamos, el libro se llama Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Preforzadas. Aquí está, es editado por esta institución que se llama ANIPAC y también por el Instituto de Ingeniería de la UNAM de México. UNAM, observen con M al final, UNAM de México. ¿Ok? Y entonces, aquí está, este libro es un libro que significa, observen qué significa ANIPAC. ANIPAC significa Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación. ¿Okay? Aquí está la página web de ANIPAC, anipac.org.mexico. Ok. Entonces, este es un libro muy completo, muchachos. Es recomendable que ustedes siempre tengan a la mano un libro, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir a profundizar sobre estructuras prefabricadas y preforzadas. Aprovechamos que está en español este libro. Todo el resto de los libros que están en la carpeta sobre concreto preforzado están en inglés. Entonces, este está en español. Y es muy completo este libro. Y entonces, ahí observen el capítulo 2, conceptos básicos de diseño de elementos de concreto preforzado y prefabricado. Y hoy nos vamos a referir a esta parte que está aquí. Miren, pérdidas de prefuerzo. Está en el capítulo 2 de este libro. Pérdidas de prefuerzo. ¿Ok? Entonces, observen el capítulo 3, estructuración con elementos prefabricados. Capítulo 4, diseño de puentes con elementos prefabricados y preforzados. Precolados arquitectónicos en el capítulo 5, fabricación, transporte y montaje en el capítulo 6, aspecto financiero y de costos de una obra prefabricada. ¿Ok? Entonces, en fin, tiene una gran cantidad de información valiosa este libro para que ustedes puedan aprovechar, pues, con la lectura de este libro, porque tiene elementos importantísimos para un ingeniero residente o para un ingeniero que se dedica a la parte estructural de obra en concreto preforzado, ya sea pretensado o postensado. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a ir a buscar la sección 253, la sección 253 que se llama pérdidas de prefuerzos para que veamos a qué se refiere. ¿Okay? Eso está rápidamente en la página 20. Aquí está. Ya la tengo. Pérdidas de prefuerzo. Sección 253, pérdidas de prefuerzo. Ese es el primer tema de hoy. Pérdidas de prefuerzo. ¿A qué se refieren las pérdidas de prefuerzo? A ver, recuerden que habíamos dicho que el elemento de concreto pretensado o postensado, ambas son modalidades del concreto preesforzado. En ambas modalidades vamos a aplicar fuerzas de tensión. Vamos a aplicar fuerzas de tensión. Vamos a aplicar fuerzas de tensión a cables de alta resistencia o torones de alta resistencia, ¿verdad? Ya sea en pretensado o en postensado. Entonces, si es en pretensado, recuerdo el concepto de pretensado. Pretensado, habíamos dicho
consiste en tensar los cables antes de colar el concreto en el elemento estructural. Tensar los cables de alta resistencia antes de colar el concreto en el elemento estructural. Ese es un elemento de concreto pretensado. Un elemento de concreto posttensado es cuando se tensan los cables de alta resistencia después que se virtió el concreto en el elemento estructural. ¿Okay? Ese es el concreto posttensado. Entonces, en ambas modalidades es necesario utilizar gatos hidráulicos para poder aplicar las enormes fuerzas de tensión a las que van a estar sometidos esos cables. ¿Ok? Pero entonces eso significa que aplicamos la fuerza e instantáneamente la fuerza se pierde un poquito. ¿Ok? Entonces la fuerza que está aplicando el gato no es constante. ¿Ok? Eso, importantísimo. La fuerza que está aplicando el gato hidráulico no es constante, sino que se pierde. Y se pierde de dos maneras. Se pierde de forma instantánea, ¿ya? Es decir, mientras se está construyendo el elemento estructural, se pierde de forma instantánea mientras se está construyendo el elemento estructural. Esa es una manera de perderse la fuerza. Pero la otra manera de perder la fuerza es una vez que el elemento ya está en su posición final y está teniendo ya vida útil el elemento estructural, a medida que va pasando el tiempo, también va perdiendo fuerza de prefuerzo. Entonces, las pérdidas de prefuerzo se clasifican en dos grandes tipos. Por favor, tomar nota. Pérdidas de prefuerzo, hay dos grandes tipos de pérdidas de prefuerzo. Primer tipo, pérdidas instantáneas. Pérdida instantánea. Y segundo tipo, pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, dos grandes tipos de pérdida de prefuerzo. Uno, pérdidas instantáneas. Y otro, pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, en esta sección 253, pérdidas de prefuerzo, entonces hay una teoría importantísima y clarísima en esta sección 253. ¿Ok? Entonces, observen aquí la fórmula. Las pérdidas totales, delta PT, pérdidas totales, están dadas por la suma de las pérdidas iniciales o pérdidas instantáneas, son las mismas, pérdidas iniciales o pérdidas instantáneas, que le llaman delta PTI, más las diferidas, que son las mismas pérdidas dependientes del tiempo, delta PTD. Ok, entonces las pérdidas totales de prefuerzo es igual a la suma de las pérdidas instantáneas o pérdidas iniciales más las pérdidas dependientes del tiempo o pérdidas diferidas. ¿Okay? Entonces, dos grandes tipos de pérdida. A su vez, cada uno de estos dos grandes tipos de pérdida tiene una clasificación, ¿verdad? Entonces, las pérdidas instantáneas, hay 5 tipos de pérdidas instantáneas y 4 tipos de pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, pérdidas instantáneas. Entonces, veamos entonces cuáles son los tipos de pérdidas instantáneas. Entonces, pérdidas por fricción, es una pérdida instantánea. Pérdidas debido al deslizamiento del anclaje. Pérdidas debido al acortamiento elástico. Pérdidas debido al desvío de torones. Hasta ahí tenemos 4 pérdidas. Más una pérdida instantánea debido a la relajación del acero. 5 pérdidas instantáneas. ¿Ok? 5 pérdidas instantáneas. Y las pérdidas dependientes del tiempo son las pérdidas debido a la contracción del concreto, pérdidas debido al flujo plástico del concreto, es la segunda, y pérdidas debido a la relajación diferida del acero. Ese es el tercer tipo de pérdida dependiente del tiempo. ¿Okay? Entonces, en este delta RE, que dice pérdida debido a la relajación del acero, en realidad hay 2 pérdidas ahí.
Hay una pérdida por relajación instantánea y una pérdida por relajación dependiente del tiempo. ¿Ok? Entonces, en esta hay dos. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pérdidas en las que se clasifican esos dos grandes tipos de pérdidas que hablé al inicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, las pérdidas por fricción. ¿A qué se llama pérdidas por fricción? Recuerden que si el elemento es un elemento de concreto post-tensado, recuerden que en el elemento de concreto post-tensado, los cables de alta resistencia van colocados dentro de ductos, ¿verdad? Los cables de alta resistencia se colocan dentro de ductos. Entonces, a medida que se están tensando los cables, esos cables están haciendo fricción, están friccionando con el ducto. Y esa es una primera manera en que la fuerza de prefuerzo se puede perder. ¿Ok? A eso se le llama pérdida por fricción. Fricción, entonces el cable de alta resistencia, en la medida que se está tensionando, está en contacto con el ducto. ¿Ok? Entonces está friccionando con el ducto. Entonces esa fricción hace que una parte de la fuerza que está aplicando el gato se pierda. ¿Ok? Esa es una pérdida instantánea que se llama pérdida por fricción. Muy bien. El segundo tipo de pérdida es una pérdida debido al deslizamiento del anclaje. Deslizamiento del anclaje. También es característico de ambos tipos de concreto pretensado y posttensado. Deslizamiento del anclaje. Observen, una vez que se ha tensado el cable hasta la fuerza de diseño, hay que anclar ese cable. Ese cable se ancla a través de una cuña metálica. Una cuña metálica. Entonces, cuando se va a colocar esa cuña metálica en el cabezal de anclaje, ahí hay otra fuente de pérdida instantánea de la fuerza de prefuerzo. ¿Ok? Ese es un segundo tipo de pérdida que es instantánea también. Pérdida debido al acortamiento elástico. Esta es característica del concreto pretensado. Pérdida debido al acortamiento elástico. Claro, entonces se está cortando el concreto, ¿verdad? Entonces, esa es una fuente, una tercera fuente en que se puede perder la fuerza de prefuerzo. ¿Ok? Pérdida debido al desvío de torones. Aquí dice torones. Pérdida debido al desvío de los torones. Los torones pueden estarse desviando mientras se están tensando los cables, ¿verdad? Entonces, los cables están sometidos a fuerzas enormes. Entonces, los torones podrían desviarse un poco de su posición de diseño. Y entonces, esta es otra forma en que se puede desviar o se puede perder la fuerza. Es una pérdida instantánea también. ¿Ok? Y voy a salir de la última fuerza instantánea, que es pérdida debido a la relajación del acero. Pérdida debido a la relajación instantánea, digámosle, del acero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurre esta pérdida? Recuerden que la fuerza, a medida que el cable se está estirando, entonces las moléculas dentro del acero, dentro del acero del cable, se están reacomodando. ¿Verdad? Entonces, se está relajando el acero y entonces esa relajación instantánea del acero hace que sea una fuente adicional de pérdida y una pérdida instantánea. ¿Ok? Me regreso un poco aquí a la pérdida debido al acortamiento elástico. Dije que esta pérdida es característica de los elementos de concreto pretensado, ¿verdad? Una vez que se ha tensado el cable, ¿verdad? Luego se cuela el concreto o se vierte el concreto en el elemento. Y cuando ya ese concreto ya alcanzó suficiente resistencia, entonces se suelta los gatos y el anclaje. Y entonces la fuerza enorme que tiene el cable hace que el concreto se acorte. ¿Okay? Entonces hay una pérdida debido al acortamiento elástico del concreto. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces recapitulo. ¿Cuáles son las fuerzas y las pérdidas instantáneas?
pérdida por fricción, pérdida debido al deslizamiento del anclaje, pérdida debido al acortamiento elástico, pérdida debido al desvío de torones, 4, y finalmente pérdida debido a la relajación instantánea del acero. Ahí están los 5 tipos de pérdidas instantáneas que puede tener la fuerza de prefuerzo. ¿Okay? Por eso recuerden que como el acero, la relajación del acero produce pérdidas, entonces siempre se prefiere un acero con baja relajación. Siempre se prefiere un acero para el cable de alta resistencia que sea de baja relajación. ¿Por qué? Porque si es de baja relajación, entonces se pierde menos la fuerza de prefuerzo. ¿Ok? Y para eso entonces la STM tiene clasificado un tipo de acero que se llama acero de baja relajación, precisamente para ayudar a que la fuerza no se pierda tanto por este concepto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos 5 tipos de pérdidas instantáneas ocurren cuando el elemento está en construcción. Digamos, sea la viga, digamos, si es una viga de concreto postensado, de puente. Entonces, mientras se está construyendo esa viga, ¿verdad? Antes de colocarla en su posición final, entonces ya la fuerza de prefuerzo se pierde a través de pérdidas instantáneas. Ok. El segundo tipo de pérdida se llama pérdida dependiente del tiempo. ¿Okay? Y esa ocurre ya cuando el elemento ya está colocado en su posición final y ya está trabajando esa vía de puente. Ya está circulando el tráfico sobre ese puente de concreto postensado, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, a medida que está pasando el tiempo, la fuerza que está dentro, la fuerza en los cables dentro de la viga, también se va perdiendo. Por 2 fuentes. 3 fuentes. La primera fuente es pérdida debido a la contracción del concreto. Recuerden que a medida que está pasando el tiempo, el concreto va perdiendo humedad y entonces esa pérdida de humedad hace que la fuerza en los torones disminuya a medida que va pasando el tiempo. ¿Okay? El segundo tipo de pérdida dependiente del tiempo se llama pérdida debido al flujo plástico del concreto. ¿Okay? Es una fuente importante de pérdida diferida o dependiente del tiempo. Y el tercer tipo de pérdida dependiente del tiempo es la relajación del acero, pero en este caso ahora es una relajación que no es instantánea, es una relajación dependiente del tiempo. ¿Okay? Entonces el acero también como el cable va a estar tensionado permanentemente, entonces significa que las moléculas dentro del cable están deformadas, ¿verdad? Toda la estructura de los alambres del cable están deformados permanentemente y a medida que va pasando el tiempo también poco a poco se va perdiendo esa fuerza de prefuerzo. ¿Verdad? Entonces ahí están los 8 tipos de pérdidas y que se clasifican en 2 grandes grupos. ¿verdad? Pérdidas instantáneas y pérdidas dependientes del tiempo. Ok, entonces ustedes pueden entrar aquí, por favor, entrar a leer de forma individual cada pérdida instantánea o inmediata. Miren, aquí está otro sinónimo, pérdidas instantáneas o pérdidas inmediatas. Aquí está el deslizamiento del anclaje, 1. Dos, aquí está la pérdida por fricción, 2. Miren, esta pérdida se presenta solo en elementos postensados. La pérdida no necesariamente está en el pretensado y en el postensado. La fricción es característico de elementos postensados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que el elemento postensado, el cable está metido dentro de un ducto. En cambio, en un elemento pretensado, el cable está solito, no hay ducto, dijimos en una clase anterior. Entonces, la pérdida por fricción es característico de elementos postensados. Ok, aquí está la segundo tipo de pérdida instantánea, pérdida por fricción. El tercero, aquí está, desviación de los torones. Cuarto, acortamiento elástico. ¿Ok? Acortamiento elástico.
Y quinto, relajación instantánea. Aquí está, relajación instantánea. ¿Okay? Cuando el acero de preesfuerzo se tensa hasta los niveles usuales, experimenta relajamiento. ¿Okay? Entonces, aquí está el quinto tipo de pérdida instantánea. Ok. Luego, las pérdidas diferidas o pérdidas de largo plazo o pérdidas dependientes del tiempo. Hay tres maneras de referirse a las pérdidas dependientes del tiempo. Uno, dos pérdidas de largo plazo, tres pérdidas diferidas. Y son la contracción, observen, pérdidas por contracción. La contracción por secado del concreto provoca una reducción en la deformación del acero. ¿Ok? Pérdidas por contracción. El siguiente tipo de pérdida dependiente del tiempo en flujo plástico. ¿Ok? Esta pérdida se presenta por la deformación del concreto ante la acción de cargas sostenidas, como son la carga muerta y el preesfuerzo. Claro que sí, como la fuerza de preesfuerzo va a estar presente durante toda la vida útil del miembro, entonces eso hace que el concreto se esté deformando permanentemente ante la acción sostenida de la fuerza de preesfuerzo y de la carga muerta. Entonces, esa es otra fuente de pérdidas, en este caso, pérdidas de largo plazo. ¿Ok? Y el tercer tipo de pérdida se llama relajación diferida. Y entonces ahí tienen ustedes las tres fuerzas, las tres pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, ir a leer pues ahí el material aquí en este libro. No solamente en ese es uno de los libros. Si ustedes van a revisar otros libros, entonces, en todos los libros, ese es un tema importantísimo del preesfuerzo. ¿Okay? Hablar de pérdidas de preesfuerzo. Ok. Una vez visto eso, entonces, ahora sí ya estamos en condiciones, entonces, para ir a ver el ejercicio que vamos a resolver. Ok, segunda parte. Este es un examen, primera convocatoria de concreto preforzado. ¿Ah? Entonces, aquí está el ejercicio número 1, es el que vamos a resolver. Entonces, observen lo que dice. Considere una viga T de concreto preforzado, simplemente apoyada de 50 pies de longitud. Entonces, una viga T de 50 pies de longitud y sometida a una carga uniformemente distribuida de 2.5 kg por pie, incluyendo la carga muerta, incluyendo su propio peso, pues, ¿verdad? Su propio peso, eso. Adicionalmente, existe una fuerza de preesfuerzo original aplicada por los gatos hidráulicos de 230 kg. Observen, eso son 230.000 libras, es una fuerza enorme. ¿No? Son características de fuerzas de preesfuerzo. Entonces, hay una fuerza original aplicada por los gatos de 230 kg. Aquí tenemos ya un primer tipo de fuerza. Un primer tipo de fuerza. Es la fuerza original aplicada por el gato. 230 kg. Y esa fuerza está aplicada a un tendón recto, localizado 8 pulgadas debajo del eje longitudinal. 8 pulgadas debajo. Ok. Las pérdidas instantáneas constituyen 8% de la fuerza original. Observen cómo están dadas las pérdidas instantáneas. Generalmente las pérdidas instantáneas uno puede decir son un porcentaje de la fuerza original aplicada por el gato. ¿Ok? Mientras que las pérdidas dependientes del tiempo son 20% de la fuerza inicial de preesfuerzo. 20% de la fuerza inicial de preesfuerzo. También las pérdidas dependientes del tiempo, uno puede tenerlas en términos de un porcentaje. No es lo más correcto, muchachos. A ver, observación. Las pérdidas, no, lo más correcto para calcular las pérdidas es calcular las pérdidas una por una. ¿Okay? Calcular las pérdidas de forma individual. Entonces, las pérdidas de fricción, ¿no? Calculo las pérdidas debido a fricción, debido a acortamiento elástico, si es pretensado. Cada una de las pérdidas individuales, calcularlas por separado y luego ver en qué porcentaje disminuyen a la fuerza aplicada por el gato. ¿No? En este caso, estamos
estamos diciendo que las pérdidas constituyen un porcentaje de la fuerza original, en el caso de las pérdidas instantáneas, y en el caso de las pérdidas diferidas, que son 20% de la fuerza inicial de prefuerzo. Ya vamos a ver cómo operar con esos porcentajes. Y esos porcentajes definen diversos tipos de fuerzas también. Ok. Entonces, miren lo que vamos a determinar. Vamos a determinar la fuerza efectiva de prefuerzo aplicada a la viga. Importante eso. Recuerden que el gato está aplicando fuerza, ¿verdad? Pero la fuerza se está perdiendo también. Entonces, la fuerza que aplica el gato se pierde. No toda, una parte, ¿verdad? Por eso un porcentaje de la fuerza aplicada por el gato se pierde. Entonces, interesa saber cuál es la fuerza efectiva de prefuerzo, ¿verdad? Que es la fuerza que efectivamente vamos a aplicar a los torones. Ok. Segundo, esfuerzo flexionante en un punto localizado a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Ok. Recuerden, estamos trabajando con una viga simplemente apoyada. Entonces, el inciso B dice, calcular esfuerzo flexionante en un punto localizado a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Ok. Y el tercer inciso es calcular esfuerzo flexionante en los extremos de la viga. ¿Ok? Y revise esfuerzos límite. El inciso C me manda a revisar los esfuerzos límites. Ok, vamos a ver cómo se hace esa revisión. Y esta es la sección transversal de la viga. ¿Ok? Aquí está, es una viga T con esa geometría de sección transversal de viga. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cada uno de los incisos para que ustedes miren cómo se trabajan, pues, cálculo de los esfuerzos. Eso es un tema importantísimo. Ok. Entonces, voy a comenzar calculando el inciso A, una fuerza efectiva de prefuerzo. ¿Cuál es la fuerza efectiva de prefuerzo aplicada a la viga? Recordemos entonces, esta es la geometría de la sección transversal. Y aquí dice que esta es una viga que tiene 50 pies de longitud. ¿Ok? Además, está soportando una carga de 2.5 kg por pie, incluyendo su propio peso. Ok. Hay una fuerza de prefuerzo de 230 kg aplicada a un tendón recto 8 pulgadas debajo del eje longitudinal. Eso es importante, hay que saber eso. Este tendón está ubicado 8 pulgadas debajo del eje longitudinal. Ok. Inciso A, entonces, fuerza efectiva de prefuerzo. A ver, aquí está. Aquí está la situación, entonces. Aquí está la viga, una viga simplemente apoyada que tiene 50 pies de longitud. L igual a 50. Omega 2.5 kg por pie, incluyendo el peso propio de la viga. La fuerza original aplicada por el gato, le vamos a llamar P sub J. P sub J es de 230 kg. ¿De dónde viene esa J? A ver, ¿de dónde viene esa J? Ya habíamos dicho, ¿cómo se dice gato? ¿Cómo se dice gato en inglés? Pero no me vayan a decir cat, ¿verdad? ¿Cómo se dice gato? El gato hidráulico. Jack, ¿verdad? Jack. J-A-C-K. J-A-C-K. Jack. Eso es gato. Pero el gato, ya sea el gato ya sea la gata para levantar un vehículo, se llama jack. ¿Ok? Pero también el gato hidráulico que aplica fuerza a un miembro preforzado también se llama gato. Entonces aquí está, la J viene de jack en inglés. ¿Ok? Entonces la fuerza original aplicada por el gato, P sub J, es 230 kg. Y me dice que las pérdidas instantáneas son 8% de la fuerza original aplicada por el gato. Entonces, si la fuerza original aplicada por el gato es P sub J, las pérdidas instantáneas constituyen 8% de esa fuerza original. ¿Ok? Y también me dice que las pérdidas dependientes del tiempo, son 20% de la fuerza inicial de prefuerzo. ¿Okay? Entonces, aquí hay varias fuerzas involucradas. Hay una fuerza original aplicada por el gato. Hay una fuerza inicial de prefuerzo, 2. Y hay una fuerza efectiva de prefuerzo, 3. Hay 3 fuerzas. A ver, recapitulo. 3 fuerzas hay aquí. Hay una fuerza original aplicada por el gato.
hay una fuerza inicial de prefuerzo y hay una tercera fuerza que se llama fuerza efectiva de prefuerzo. ¿Ok? Los cálculos se realizan, todo cálculo de esfuerzo se realiza con la fuerza efectiva de prefuerzo. ¿Qué cosa es la fuerza efectiva de prefuerzo? Es la fuerza final que resulta después de haber deducido las pérdidas. Después de haber deducido las pérdidas. ¿Ok? La que me interesa entonces es la fuerza efectiva de prefuerzo. Con eso es que voy a hacer todos mis cálculos en la vida preforzada. ¿Ok? Ok. Entonces voy a calcular la fuerza efectiva de prefuerzo que le voy a llamar P sub E. Fuerza efectiva de prefuerzo. Entonces, aquí es igual la pérdida efectiva de prefuerzo. Es igual a la fuerza inicial menos las pérdidas dependientes del tiempo. Aquí está. Esas son fórmulas. La fuerza efectiva de prefuerzo, aquí está la definición, es igual a la fuerza inicial de prefuerzo menos las pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Es una primera fórmula. Segunda fórmula, ¿y cómo se calcula este P sub I? Que es la fuerza inicial. Entonces, la fuerza inicial es la fuerza aplicada por el gato menos las pérdidas instantáneas. ¿Ok? Entonces, fuerza aplicada por el gato, que es P sub J, menos las pérdidas instantáneas. ¿Okay? Ahí está. Entonces, si yo hago fuerza aplicada por el gato, ¿cuánto es la fuerza aplicada por el gato? ¿Cuánto es la fuerza aplicada por el gato? Aquí está, 230 kip. Es la fuerza aplicada por el gato, la original aplicada por el gato, 230 kip. Entonces, esas 230 kip le voy a restar las pérdidas inmediatas. ¿Ok? Y con eso lo que obtengo es la fuerza inicial de prefuerzo. ¿Ok? Veamos cuánto sería entonces. La fuerza original aplicada por el gato menos 8% de 230. ¿Verdad? Porque estas son las pérdidas inmediatas o instantáneas. 8% de la fuerza original aplicada por el gato. Entonces, 230 menos 8 sobre 100 por 230, eso resulta en 211 kip. ¿No? Ahí está. Esta fuerza se llama fuerza inicial de prefuerzo, 211.60. Observen cómo se perdió la fuerza desde 230, que aplica el gato, hasta 260. ¿Ah? De 230 a 260. Ahí se perdió la fuerza. ¿Ok? Y esto se llama fuerza inicial de prefuerzo. ¿Ok? Pero no solamente eso, no hemos llegado a la efectiva. Yo quiero llegar a la efectiva. Ahora a esto tengo que restarle las pérdidas dependientes del tiempo. Y la estimación es que las pérdidas dependientes del tiempo son 20% de la fuerza inicial de prefuerzo. 20% de la fuerza inicial de prefuerzo. Ahora sí, estoy en condiciones de calcular la fuerza efectiva, que es igual a la fuerza inicial menos las pérdidas dependientes del tiempo. Entonces, fuerza efectiva es fuerza inicial 211.60 menos 20% de 211.60. Eso es 169.28 kilos. ¿Ok? Ahí está. Y esta es la fuerza efectiva de prefuerzo con la que vamos a hacer todos nuestros cálculos. ¿Ok? Observen entonces cómo la fuerza se perdió desde 230 kip, que es la fuerza que aplica el gato, 230.000 libras, hasta 169.000 libras de fuerza aplicadas por el gato. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una pérdida importantes, ¿verdad? Las pérdidas importantes de la fuerza. Desde una fuerza original de 230 aplicada por el gato hasta una fuerza efectiva de 169.28 kip. ¿Okay? Entonces, esta fuerza efectiva va a ser nuestra fuerza de cálculo. Va a ser nuestra fuerza de cálculo. ¿Okay? Entonces, fuerza efectiva de prefuerzo, ahí está resuelta ya el primer inciso. La fuerza efectiva de prefuerzo son 169.28 kip. ¿Okay? Preguntas hasta ahí. A ver, preguntas. ¿Cómo se calcula la fuerza efectiva de prefuerzo? Y ahí están las fórmulas. ¿Okay? Fuerza efectiva es la fuerza inicial menos las pérdidas dependientes del tiempo.
Pero la pérdida inicial es la fuerza original aplicada por el gato menos las pérdidas instantáneas. ¿Ok? Ahí está. Observen que estos porcentajes, pérdida instantánea, 8% de la fuerza original está dentro de un rango aceptable. Se acepta entre 8 hasta 15% para pérdidas instantáneas. ¿Ve? Y estas pérdidas dependientes del tiempo, 20 a 30% pueden dar esas pérdidas dependientes del tiempo. ¿Ok? Ahí está. Pero recuerden, vuelvo a decir, la mejor manera de calcular las pérdidas es haciendo un cálculo individual por cada tipo de pérdida. Y cada pérdida tiene su propia fórmula. Cada pérdida tiene su propia fórmula de cálculo, que la pueden encontrar ustedes en los libros señalados o en ese libro que estábamos hablando al inicio de ANIPAC. ¿Okay? Ahí está. Bueno, entonces, inciso B. Me regreso entonces al enunciado. Ya está resuelto el primer inciso. Fuerza efectiva de prefuerzo aplicada a la viga. Ya, la respuesta es 169.28 kip. Segundo inciso. Esfuerzos flexionantes en un punto localizado a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. ¿Okay? Esfuerzos flexionantes en un punto localizado a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Vamos con eso. Esfuerzo flexionante de 15 pies. Ok. Entonces, observen, me están pidiendo esfuerzos flexionantes. Y entonces, en realidad, esta es una viga que está sometida a esfuerzos combinados. ¿Ah? Una viga sometida a esfuerzos combinados. ¿Por qué? A ver, porque hay un tendón en esta viga. Recuerden, hay un tendón que está localizado a 8 pulgadas debajo del eje longitudinal, dice el enunciado. Debajo del eje longitudinal de la viga, a 8 pulgadas, el centro, este es el centroide, esto que estoy mostrando, este es el centroide, a 20.14 pulgadas, pero a 8 pulgadas por debajo está localizado el tendón y ese tendón está sometido a una fuerza efectiva de prefuerzo. ¿Ok? Ahí está. Por otro lado, esta viga está sometida a carga de 2.5 kip sobre pies a lo largo de su longitud, incluyendo su peso propio. ¿Ok? Esa es otra fuerza a la que está sometida la viga. Por tanto, la viga está sometida a esfuerzos combinados. ¿No? Hay una fuerza axial debido al prefuerzo y hay momentos flexionantes también debido a la carga muerta y debido también a la carga de prefuerzo. ¿Ok? Esfuerzo combinado. Eso me indica claramente una formulita de resistencia de materiales 1, que es la fórmula de la escuadrilla, que es la fórmula para calcular esfuerzos combinados. ¿Recuerdan esa fórmula de esfuerzos combinados? Hacia ahí vamos. Ok. Entonces, solamente voy a recordar esa fórmula de esfuerzos combinados. A ver, sigma. Me están pidiendo esfuerzo a 15 pies del extremo izquierdo. Sigma, esfuerzo flexionante. Es igual a menos P sobre A, la fuerza efectiva de prefuerzo, es una fuerza axial, ¿ok? Sobre el área. Y como es de compresión, es negativa, ¿ok? Más menos un momento flexionante, solo para recordar, M por Y sobre I, recuerden ustedes, es decir, momento con respecto al eje X por Y sobre Y, más menos momento con respecto al eje Y por X sobre Y. Esa es la fórmula general de la fórmula para esfuerzos combinados. ¿Okay? Ahorita voy a ir viendo cómo se calcula y cómo se va aplicando. Pero es una fórmula normal de resistencia de materiales, una fórmula de esfuerzos combinados. Ok. Entonces, observen pues que necesito el área de la sección transversal del miembro. Necesito también momento de inercia de la sección transversal del miembro. ¿Ok? Entonces hay calculitos iniciales que hay que hacer. Entonces, si necesito el momento de inercia de esta sección transversal, necesito calcular su Y centroidal. ¿Ok? Ahí está. Conozco la geometría de la viga y con esa geometría es suficiente para determinar el Y centroidal. Sumatoria de áreas por Y sub I sobre sumatoria de áreas. Una formulita de estática que ya conocemos. ¿Okay? Entonces se calcula el
el centroide de la sección transversal de la viga y se encuentra que el centroide está ubicado a 20.14 pulgadas desde una línea base que coincide con esta parte de la viga, en el borde inferior de la viga. 20.14 pulgadas, ahí está. Entonces, este que está aquí es el centroide de la sección transversal de la viga. Muy bien, calculado el centroide, ahora necesito el momento de inercia. ¿Ok? Momento de inercia de la viga. Momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Un eje X que coincida con el centroide de la viga. Porque recuerden que estoy calculando esta viga que está sometida a flexión. Por tanto, se está flexionando respecto a ¿cuál eje esta viga? Se está flexionando respecto al eje X. ¿Ok? Recuerden, la fuerza, la carga que va a estar sometida esta viga de 2.5 kip sobre pie, flexiona a esta viga con respecto a un eje X que pasa por el centroide de la sección transversal. ¿Okay? Entonces, el momento de inercia que nos interesa es el X centroidal. Momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Y aquí está una aplicación del teorema de Steiner, o teorema de ejes combinados. Y ahí calculo que el momento de inercia de esta viga es de 57.195 pulgadas a la 4. ¿Okay? Ahí están los cálculos para que ustedes lo sigan. Cálculos sencillos de estática para encontrar el momento de inercia respecto al eje X centroidal. Bueno, también recuerden que vimos en losas de concreto reforzado, ¿no? Para cómo se calculan estos momentos de inercia. Pero son los cálculos normales de estática. Ok, ahí está el momento de inercia. Y ahora calcula el momento a 15 pies del extremo izquierdo. Recuerden que el enunciado dice, esfuerzo flexionante en un punto localizado a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Entonces, si yo miro aquí, la viga es 50 pies, aquí a la mitad son 25 pies. Entonces me están pidiendo como por aquí. ¿Ah? Por aquí voy a calcular los esfuerzos. Los esfuerzos localizados a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Por aquí. ¿Okay? Bueno, calculemos pues, ahí está. Ahí están los 15 pies. Aquí está el momento flexionante a los 15 pies de longitud. Y aquí está la carga de 2.5 kip sobre pie, incluyendo el peso muerto de la viga. Ahí está. ¿Cuánto vale este momento? Ahí está. Bueno, por definición sabemos que este momento es igual al momento de las reacciones menos el momento de las cargas. ¿Ok? Estoy calculando un momento flexionante en cualquier punto de la viga. ¿Cómo se calcula? Ese momento es igual al momento de las reacciones menos momento de las cargas. Entonces aquí me ubico en este punto y voy a calcular el momento flexionante, ya sea de ese punto hacia la izquierda o del punto hacia la derecha. La fórmula es la misma. Momento es igual a momento de las reacciones menos momento de las cargas. Entonces este momento es momento de las reacciones. Aquí está calculada la reacción, 6250. Momento de las reacciones significa 62.5 multiplicado por 15. Ah, me está diciendo que me estoy quedando sin batería. Un momento, permítame un momento, vamos a resolver ya eso. Voy a conectarlo. Un momento. Se me puede apagar esto en cualquier momento. Entonces ya voy a conectarlo. Ahora sí. Entonces estoy calculando el momento a 15 pies del extremo izquierdo. Entonces ese momento es igual al momento de las reacciones, o sea, 6250 por 15, menos el momento de las cargas, que es 2.5 por 15, por la mitad de 15, que es 7.5. ¿Okay? Y ahí está el momento. 656.25 kip por pie. Eso es el momento a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. El momento aquí vale 656.25 kip por pie. Ok. Es importante eso porque eso lo voy a introducir en la fórmula de esfuerzos combinados. Okay.
Entonces el enunciado me dice, calcule los esfuerzos a 15 pies del extremo izquierdo. Ok, entonces, ¿qué es lo que está actuando? A ver, veamos, aquí está. Aquí está la viga vista en elevación, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto que está aquí rayado? Esto que está aquí sombreado. Este es el patín superior de la viga. ¿Okay? Es como que yo esté viendo esta viga de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces estoy viendo el patín de la viga. El patín de la viga T. Ahí está, el patín de la viga T. Entonces estoy viendo la viga en elevación. En elevación. Aquí está el tendón, ¿ok? El tendón está en un ducto, ahí está. Y entonces está localizado ese tendón a 8 pulgadas debajo del centroide o debajo del eje longitudinal. Si este es el eje longitudinal, esta línea punteada, este es el eje longitudinal, aquí está el centroide, entonces 8 pulgadas por debajo del eje longitudinal, ahí está un tendón. Y la fuerza a la que está sometida el tendón es de 169.28 kip, ¿verdad? Que es la fuerza efectiva de prefuerzo que calculamos en el inciso A. Ahí está, 169.28 es esta fuerza, localizada a 8 pulgadas por debajo del eje longitudinal. ¿Okay? Y ahí está toda la geometría. ¿Qué cosa es este 20.14? Este 20.14 es el Y centroidal, ¿verdad? Aquí está, esta altura del borde inferior al centroide es 20.14. Ahí está, los 20.14 y lo que queda 9.86 pulgadas, ¿verdad? Entonces eso me hace la altura total de la viga, que son 30 pulgadas. Muy bien. Entonces, voy con la fórmula. ¿Cómo se calcula la fórmula? Es igual a menos P sobre A, pero P efectiva. ¿Ah? Ya me olvido de la fuerza original del gato o de la fuerza inicial de prefuerzo. Los cálculos los estoy haciendo con la fuerza efectiva de prefuerzo. Okay. Entonces, menos P sub E sobre A. ¿Ok? Más menos P sub E por E. La fuerza efectiva multiplicada por la excentricidad. Esto me produce un momento. ¿Ok? Fuerza por excentricidad, eso es un momento. Entonces, M por C sobre I. ¿Qué cosa es C? ¿Qué cosa es C? C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada sometida a tensión o a compresión. Eso es C. Es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada sometida a tensión o a compresión. Eso es C. Más o menos momento por C, otra vez la misma C aquí, sobre el momento de inercia. ¿Qué cosa es este M ahora? Este M es el momento flexionante producido por la carga uniformemente distribuida. Esa M que está aquí. ¿Okay? Esta M es el momento flexionante producido por la carga. ¿Cuál es? 656.25, que ya lo calculamos. ¿Okay? Ese es M. Este P sub E ya lo tengo encontrado del inciso anterior. Y la excentricidad, ¿cuál es la excentricidad? ¿Cuál es la excentricidad? Las excentricidades son estas. Aquí está. El tendón está ubicado 8 pulgadas debajo del eje longitudinal. Aquí está la excentricidad. Esta fuerza, P sub E multiplicado por la excentricidad, produce un momento. ¿Ok? El momento debido a la fuerza de prefuerzo. Muy bien. Entonces ahora sí, estoy listo para aplicar la fórmula. ¿Cuánto sería el esfuerzo en la fibra superior? Esfuerzo en la fibra superior, es decir, aquí, el esfuerzo en la fibra superior de la viga y el esfuerzo en la fibra inferior de la viga, o sea, aquí donde estoy señalando. ¿Okay? Aquí hay igual la fuerza en el borde superior, entonces, menos P sobre el área, menos P efectivo sobre el área de la sección transversal. Aquí tengo calculada el área de la sección transversal. Si ya conozco todas estas dimensiones de la sección transversal, fácilmente calculo el área de la sección transversal. ¿Ok? 14 por 22, a ver, subo aquí un poquito. 14 multiplicado por estos 22, más 60 multiplicado por 8, y eso me da el área de la sección transversal, 788 pulgadas cuadradas. ¿Ok? O sea, ahí está, menos P efectivo sobre el área de la sección transversal, más. Ojo con esto. ¿Por qué más?
y no menos. Recuerden que la fórmula dice más menos. Aquí siempre es menos. ¿Por qué? Porque esta es una fuerza de compresión. Entonces, este es un esfuerzo de compresión que va negativo. Pero ahí más menos, entonces hay que saber si voy a usar el más o voy a usar el menos. Okay. Como estoy en la parte superior de la viga, entonces recuerden que el momento producido por la fuerza efectiva de prefuerzo, aquí está, esta fuerza multiplicada por esa distancia provocan que como está el borde superior, está tensionado. ¿Ah? El borde superior está tensionado. Entonces, por eso va con más. ¿Ok? Repito. El momento producido por esta fuerza efectiva es igual a la fuerza efectiva por la excentricidad de 8 pulgadas. Y eso hace, eso hace que el extremo superior de la viga esté tensionado y el extremo inferior de la viga o el borde inferior de la viga, hablemos de borde, extremo no, el borde superior de la viga está tensionado y el borde inferior de la viga está comprimido. ¿Ok? Entonces, por eso va con signo más. Por eso va con signo más. ¿Okay? Porque estoy calculando esfuerzo en el borde superior. Y el borde superior, debido a la fuerza de prefuerzo, el borde superior está tensionado. Por eso va más. Entonces la fórmula dice P sub E 169.28 por la excentricidad, que es 8 pulgadas, por C. ¿Y cuál es C? Si estoy calculando para el borde superior, entonces C es la distancia desde el eje neutro o desde el centroide hasta el borde superior, que son 9.86 pulgadas, que son estos, 9.86. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí tengo la fuerza efectiva por la excentricidad por la distancia C entre el momento de inercia, que ya lo conocía, ya lo había calculado antes, ahí está, 57.195. ¿Ok? Ahí está. Luego el siguiente término dice más menos el momento flexionante por C sobre I. Más menos. ¿Cuál signo es el que voy a tomar? Aquí ahora voy a tomar el signo menos. ¿Por qué? Estoy calculando esfuerzo en el borde superior. Entonces, ¿cómo está el borde superior en relación al momento flexionante? Entonces la respuesta es, ese momento flexionante, recuerden, es debido a esta carga uniformemente distribuida, y entonces el borde superior está comprimido. El borde superior está comprimido debido a la carga de 2.5 kip por pie. ¿Okay? Por eso va este signo menos aquí. Menos el momento flexionante, 656.25 por 12, para pasar aquí por pulgadas, multiplicado por C. ¿Ah? Este C es la distancia del eje neutro hasta el borde superior, que es este mismo 9.86, entre el momento de inercia. ¿Okay? Ahí está. Y con eso ya calculo, pues, este término me da menos 0.215, este término me da más 0.233, y este término nos da menos 1.358. Entonces la sumatoria de esos tres esfuerzos es menos 1.34 KSI, porque es esfuerzo, kip sobre pulgadas cuadradas. ¿Okay? Cada uno de estos términos está expresado en kip sobre pulgadas cuadradas. Ahí está, KSI. Y ahí está el esfuerzo en el borde superior de la viga. ¿Okay? Ahora el esfuerzo en el borde inferior. Bueno, el esfuerzo en el borde inferior, entonces, ahora, ¿cuánto valen los esfuerzos en el borde inferior de la viga? Okay, entonces, este signo menos siempre es, este término siempre es negativo, porque esta fuerza es de compresión. ¿Ok? Está introduciendo esfuerzos de precompresión en la viga, recuerden. Por tanto, es un esfuerzo de compresión, es negativo. Entonces, esfuerzo de compresión es negativo, menos 0.215 es el mismo término aquí. Este término en el borde inferior es este mismo. Pero si aquí fue más, aquí va a ser menos. ¿Ah? Si aquí fue más en el borde superior, entonces en el borde inferior va a ser menos. Menos entonces la fuerza efectiva de prefuerzo multiplicado por 8, multiplicado por C.
Pero ¿cuál es ese C ahora en el borde inferior? Ese C ahora es la distancia desde el eje neutro hasta el borde inferior de la viga, que es 2014. ¿Okay? 2014, ahí está. Recuerden que antes en el borde superior era 9,86. ¿Ah? Borde superior. Ahora estoy calculando en el borde inferior, por tanto voy con los 20,14 pulgadas. Entre el momento de inercia, más ahora estoy en el borde inferior. A ver, interpretémoslo. Esta carga uniformemente distribuida hace que el borde inferior esté tensionado o comprimido. Kevin Vargas. Kevin, ¿está por ahí, Kevin? La compresión sería, ¿no? A ver, repito. La carga de 2,5 kg por pie uniformemente distribuida, ¿qué produce en el borde inferior? ¿Tensión o compresión? Ah, tensión, tensión. Así, Tensión en el inferior, tensión. así es. En el borde inferior está tensionado. Recuerden que en el borde, Sería, profesor. recuerden que en el Y borde en el superior, superior es compresión. en el superior está a compresión, negativo. Pero ahora en el borde inferior está tensionado, por eso va positivo ahora. ¿Ok? Ahí está, más. Entonces, el momento, 656,25 por 12 para pasar a pulgada, por C, que como estoy ahora en el borde inferior, 20,14. ¿Ah? Ahí está. Y entonces, eso me da 2,081 KSI. Ahí está. Entonces, menos 0,215 menos todo esto me da 0,477 más todo esto que me da 2,773. Eso es 2,081 KSI. Y ese es el esfuerzo en el borde inferior. ¿Okay? Entonces, ahí concluyo ahí. El esfuerzo en el borde superior es menos 1,34 KSI y el esfuerzo en el borde inferior es 2,08 KSI. ¿No? Pero estos son los esfuerzos entonces, superior e inferior, en los bordes superior e inferior, a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Aquí está. ¿Okay? Entonces, es un problema de esfuerzos combinados. ¿Ok? Entonces, ahí está el esfuerzo en el borde superior es de compresión y el esfuerzo en el borde inferior es de tensión, 2,081 KSI. Ahí está. Preguntas. A ver, muchachos, a ver, preguntas antes de irme al inciso C y último inciso para que ustedes entiendan, por favor, la aplicación de los signos, ¿no? Porque es importante eso, saber cuándo es positivo, cuándo es negativo. Profesor, A ver, Kevin. Una consulta. Entonces, profesor, eso quiere decir de que sería un grave error poner el torón por encima del eje neutro. Porque Claro. en vez de reducir, de colocar el ducto por encima del eje neutro. Así es, este ducto tiene que estar por debajo del eje longitudinal o por debajo del eje neutro, pues, ¿verdad? Porque ahí es donde estoy aplicándole mayor compresión a la viga. ¿Ah? Recuerden que, ¿por qué está aquí por debajo del eje longitudinal? Porque esta carga uniformemente distribuida produce tensión en los bordes debajo del eje longitudinal. Entonces se le aplica compresión para contrarrestar los esfuerzos de tensión en la viga. ¿Ok? Pero aún así, profesor, y mire, aún así, cuando aplicamos esfuerzos de precompresión, la viga puede estar todavía sometida a tensión. Ojo, ¿ah? 2,081. Luego hago unos comentarios. A ver, dígame, Kevin. por ejemplo, yo me acuerdo que en resistencia material 1 vimos una fórmula para cálculo de eje neutro cuando era combinado este elemento. Sí. Acero y concreto. ¿A qué no influye ese cálculo? Ah, cuando era compuesto, cuando la viga era compuesta. Exactamente. No, recuerden, aquí este es un elemento de concreto reforzado, ¿verdad? Entonces estoy considerando, no es un elemento compuesto esto, ¿verdad? Un elemento compuesto sería, si por ejemplo, supongo una columna, ¿verdad? Un perfil de acero que está embebido en concreto. Un perfil de acero
un perfil W, por ejemplo, que está embebido en concreto. Ese es un perfil compuesto. Este no es un perfil compuesto. ¿Ah? Este es un elemento de concreto reforzado, pero que tiene elementos ahí de prefuerzo, que no lo convierte en un elemento compuesto, Kevin. ¿Ok? Esa es la diferencia. La fórmula que ustedes miraron en resistencia a materiales 1 para elementos compuestos no es aplicable aquí porque esto no es un elemento compuesto. ¿Okay? Recuerdo, el elemento compuesto lo más comunes son las columnas compuestas, ¿no? Un perfil de acero, un perfil W y que está embebido dentro de concreto. Ahí hay claramente un perfil compuesto. Pero aquí no, esta es una viga de concreto reforzado, en realidad es un solo elemento, ¿verdad? Concreto reforzado, que está compuesto por concreto y acero de refuerzo, pero no de perfiles, aquí no hay perfiles, por tanto eso no es un elemento compuesto, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Ok, pero sí pues la aplicación de la fórmula de esfuerzos combinados, aquí está pues, ¿verdad? Una aplicación de fórmula de esfuerzos combinados, una carga de compresión, un esfuerzo de compresión, más menos un esfuerzo flexionante, más menos otro esfuerzo flexionante, sea de tensión o de compresión, ¿ok? Y aplicar el signo correcto. Entonces, solo para recordar esto, ¿por qué aquí más y aquí menos en el borde inferior? A ver, observen aquí cómo está la fuerza. Aquí está la fuerza, ¿ah? 169.28 aplicada a 8 pulgadas. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo provoca esta fuerza en el borde superior? Entonces, es como que ustedes tengan, muchachos, esta forma que estoy haciendo, ¿ah? Esta fuerza que provoca en el borde superior, provoca tensión en el borde superior. Por tanto, ese es un esfuerzo de tensión positivo. En cambio, en el borde inferior provoca compresión. Por tanto, en el borde inferior va negativo. ¿Ok? Que es lo contrario de la carga uniformemente distribuida sobre la viga, que produce en el borde superior. Produce compresión en el borde superior. Por eso en el borde superior es negativo. ¿Y qué produce en el borde inferior? Produce tensión. Por tanto, va con signo más. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, pues, contestado el inciso B, que son los esfuerzos a 15 pies. ¿Dónde está? Esfuerzo flexionante a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. ¿Ok? Ahí está. El tercer inciso dice esfuerzo flexionante en los extremos de la viga. Esfuerzo flexionante en los extremos. ¿Sí? En los extremos, aquí y aquí. ¿Cuánto valen los esfuerzos flexionantes en los extremos de la viga? Pregunto aquí, ¿cuánto vale el momento en el extremo de la viga? Kevin Alemán. ¿Cuánto valen los momentos en los extremos de la viga? Kevin Alemán. Kevin, escucha. Kevin. A ver, Henry, ¿cuánto valen los momentos en los extremos de la viga? Momentos flexionantes en los extremos de la viga. Serían 0, ¿no, profesor? Serían 0, correcto. En toda viga simplemente apoyada, los momentos en los extremos de la viga son 0. ¿Ah? Por tanto, significa que en la fórmula de la escuadrilla, este término no va a existir. ¿Ah? El tercer término de la fórmula de esfuerzos combinados, esta que estoy aquí señalando, va a ser 0, no va a existir, porque el momento vale 0 en los extremos. Por tanto, la fórmula de esfuerzos combinados se reduce a una fórmula con 2 términos. ¿Ok? Entonces, aquí está. En los extremos de la viga, el momento vale 0, porque la viga es simplemente apoyada. Por tanto, el esfuerzo en el borde superior tiene 2 términos, y el esfuerzo en el borde inferior tiene 2 términos también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser entonces? Menos P efectivo sobre el área, más porque la fuerza de preesfuerzo tensiona al borde superior, por eso va más. P por E, que es la excentricidad, por C sobre el momento de inercia. ¿Ok? Que esto, lo que estoy sustituyendo aquí, son los mismos datos de aquí,
Son los mismos datos de aquí. ¿Ok? 169.28 por 8 por 9.86. Aquí está, por 8 por 9.86 sobre el momento de inercia, solamente que el tercer término aquí vale 0. ¿Ok? Entonces el esfuerzo superior es 0.018 KSI. Y el esfuerzo inferior es siempre signo menos aquí, pero ahora, para el segundo término, en vez de ser más, ahora es menos, ¿verdad? Porque la fuerza de preesfuerzo comprime el borde inferior. Por eso va negativo. P por E por C, que ahora C es 2014, ¿verdad? 2014 sobre el momento de inercia. Y ahora el nuevo esfuerzo en el borde inferior es menos 0.69 KSI. ¿Okay? Ahí está. Y ahí están calculados los esfuerzos en los extremos de la viga. ¿Okay? Mediante la fórmula de esfuerzos combinados. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Profesor, entonces eso quiere decir de que a medida que se avanza en la viga, lo que ahora solo son los esfuerzos generados por la carga. A ver, otra vez, Kevin. El consultor es que si eso significa que a medida que se analice la viga en distintos tramos, ¿Sí? lo único que variará son los esfuerzos generados por la carga. Son los esfuerzos generados por la carga, así es. En este tipo particular de viga, correcto, así es. A medida que voy avanzando hacia los extremos, entonces el momento va cambiando a medida que voy a lo largo de la viga, el momento va cambiando, ¿verdad? Y entonces los esfuerzos en cualquier punto de la viga van variando debido a que el momento flexionante es distinto en cada punto de la viga, correcto, así es. Profesor, una consulta. Sí. ¿Quién habla? Angel. Angel, dígame, Angel. Bueno, ahí se toma en cuenta los momentos en el extremo de la viga. Y cuando es empotrado, profesor, solamente se toma el momento de empotramiento, ¿verdad? Es O sea, correcto. Es decir, si la viga fuera doblemente empotrada, por ejemplo, entonces este momento, si ya me dicen, calcule los esfuerzos flexionantes en los extremos de la viga, el momento ya no es 0, ¿verdad? Si la viga es empotrada, entonces tiene que haber un momento de empotramiento en el extremo izquierdo y derecho, calculado con las fórmulas usuales que ya conocemos, ¿verdad? ok. Muy bien, entonces, ahora lo último, ya para que terminemos el ejercicio, miren lo que dice el ejercicio. C, esfuerzo flexionante en los extremos de la viga. Y además me dice, revise esfuerzos límites. Revise esfuerzos límites. ¿Cómo se hace esa revisión de esfuerzos límites? Ok, entonces en el inciso C me dice, revise esfuerzos límites en el concreto. Muy bien, entonces para eso solo quiero ir a recordar algo que vimos en la presentación de concreto preforzado. Aquí la tengo. Entonces, en una diapositiva de la presentación de la clase anterior, que fue, creo que fue viernes. Sí, que fue un viernes que solo tuvimos concreto. Dije yo que ahí solamente íbamos a tener concreto. Cuando vimos la clase de introducción a concreto preforzado, en esa presentación está esta diapositiva. ¿Ok? Solo déjeme revisar. Es la clase del 26 de octubre. Clase del 26 de octubre. Ahí está, esa. Ok. Entonces, en esa tabla, aquí está, esta diapositiva. Entonces, tiene la tabla 24541. 24541, que dice esfuerzos de compresión en el concreto, límites de los esfuerzos de compresión en el concreto bajo cargas de servicio. ¿Verdad? Ok. 24541, correcto, ahí está. Veamos esta mejor, es la misma. Nada más que esta está en español, la que miré anteriormente estaba en inglés. Condición de carga. Para preesfuerzo más cargas permanentes en el tiempo, el límite del esfuerzo a compresión en el concreto es 0.45 del F'C.
Cuando hay preesfuerzo más cargas permanentes en el tiempo. 0.45 del F'(C). Muy bien. Entonces ahora aprovechemos eso. Entonces veamos nuestro cálculo. Según la tabla 24.541 del ACI 318.14 en este caso, para preesfuerzo y cargas permanentes en el tiempo, el esfuerzo límite es 0.45 del F'(C). ¿Cuánto es 0.45 del F'(C)? 0.45 por la resistencia a la compresión del concreto, que la estamos suponiendo en 5.000 PSI. ¿Okay? Hasta en este momento estoy tomando F'(C). ¿Okay? En los ejercicios anteriores no necesité F'(C). Pero recuerden que tiene que ser un concreto de alta resistencia. Entonces, mínimo 5.000 PSI. Entonces, 0.45 por 5.000 es 225 KSI. ¿Ok? Entonces, este es el esfuerzo límite de compresión en el concreto. 2.25 KSI. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo de compresión en el concreto? ¿Ah? ¿El más o el menos? Tiene que ser el menos, ¿no? Esfuerzo de compresión. Este es un esfuerzo de compresión en el borde inferior y este es un esfuerzo de tensión en el borde superior. Entonces voy a comparar con 0.692, un esfuerzo de compresión. Entonces, el 0.692 es menor que el esfuerzo límite de compresión en el concreto, que es 0.45 del F'(C), 225. No hay problema, puedo comparar esto, ¿no? Porque este es un esfuerzo de compresión y este 0.45 del F'(C) es un esfuerzo de compresión también. Entonces, 0.69 es menor que 225 KSI, por tanto la viga resiste el esfuerzo de compresión en el extremo. ¿Ok? Esa revisión es importante porque si no pasara, a ver, ¿qué pasaría si el esfuerzo de compresión en el extremo de la viga fuera mayor que el estado límite? Entonces significa que el extremo de la viga hay que ayudarle a resistir esfuerzos de compresión. ¿Cómo se le ayuda? Colocando mayor cantidad de refuerzo en el extremo de la viga. En este caso no hay necesidad porque el esfuerzo de compresión es menor que el esfuerzo límite. ¿Okay? Entonces la viga resiste el esfuerzo de compresión en el extremo. ¿Okay? Ahí está. Pero ahora busco que resista tensión también. ¿Por qué? Porque recuerden que el borde superior está sometido el borde inferior está sometido a compresión, pero el borde superior está sometido a tensión, 0.018. Entonces vayamos a ver si el concreto resiste esta tensión. ¿No? ¿Y cuánto es el esfuerzo de ruptura en el concreto? FR. El esfuerzo de ruptura, recuerden, o módulo de ruptura o esfuerzo de ruptura se calcula como 7.5 por la raíz cuadrada de F'(C). ¿Ok? Observen que estoy revisando si el concreto resiste tensión. Sabemos que el concreto es resistente a la compresión, pero es débil a la tensión. ¿Cuánto resiste de tensión? El módulo de ruptura es el esfuerzo máximo de tensión que puede resistir el concreto. 7.5 por la raíz cuadrada de F'(C), eso me da 0.53 KSI. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de tensión a la que va a estar sometido el concreto? 0.018 KSI. El esfuerzo de tensión a la que va a estar sometido el concreto. Y ese 0.018 es menor que el 0.53. ¿Ok? Ok. Entonces la viga resiste el esfuerzo de tensión en el extremo. Eso se le llama pues revisión de esfuerzos límites en el concreto, ¿verdad? De tensión y de compresión. Y siempre es importante revisarlos en los extremos, ¿verdad? Porque en los extremos es donde va a estar aplicada la fuerza. En los extremos está aplicada la fuerza de compresión, ¿verdad? Ahí, el primer lugar de la viga donde están los anclajes, donde está anclado todo, y ahí está sometido a compresión o a tensión. En este caso, observen que los esfuerzos en los extremos hay uno de tensión en el borde superior y en el borde inferior hay otro de compresión. Entonces, revisemos que ambos esfuerzos estén por debajo del esfuerzo límite de compresión y de tensión. Si estuvieran por encima de los esfuerzos límite, entonces hay que colocarle más refuerzo para que le ayude a resistir los esfuerzos. ¿Ok?
Ahí está. Entonces, muchachos, casi las 9 de la noche, ¿no? Nos excedimos bastante. Bueno, a ver, preguntas entonces ahí, muchachos. Eso sería la clase de concreto reforzado. Maestro, A ver, Angel. sí, cuando el esfuerzo con presión no satisface el 0.45 por F'C, dice que tiene que darle refuerzo solamente en los extremos o directamente en toda la viga, profesor. No, en los extremos. Según donde esté revisando, Angel. Aquí recuerde, estamos revisando en los extremos, que es donde normalmente se revisa. ¿Eh? Se revisa normalmente en los extremos. ¿Por qué? Porque hay que reforzar el extremo, porque en los extremos es donde va a estar toda la fuerza aplicada, ¿verdad? En los extremos. Entonces, hay que revisar que el concreto sea capaz de resistir compresión y que también sea capaz de resistir tensión. ¿Okay? Entonces, lo que se coloca ahí es una malla de refuerzo en el extremo. Una malla de refuerzo en el extremo para ayudarle a resistir esfuerzos de tensión. ¿Okay? Es eso, Angel. Se revisan los extremos, pues. Ok. Profesor, una consulta. A ver, ¿okay? Entonces, por eso solo los extremos se revisan. No se revisa por flexión en el centro de la viga, como cuando hacíamos con concreto reforzado. Pues, a ver, no se revisa por flexión en el centro de la viga. Sí, como hacíamos, o sea, la revisión que hacíamos también con concreto reforzado no se hace en este tipo de elementos. Espérame, estoy recordando la revisión que hacemos en concreto reforzado en el Sí, centro. para viga. Para viga, o sea, la revisión por flexión, el FI por MN, que no sea mayor que el MU. No, usted me está diciendo revisión por momento flexionante, es decir, que el momento de diseño sea mayor que el momento requerido. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Sí. Recuerde que este ejercicio, Kevin, es un ejercicio de revisión de esfuerzos, nada más, ¿verdad? Eso que usted me está diciendo, phi por mn mayor o igual que mu, es para hacer un ejercicio de diseño. Ya. Pero este es un ejercicio de revisión. ¿Okay? Entonces aquí yo ya conozco la sección transversal de la viga, conozco la fuerza de preesfuerzo, entonces estoy revisando la viga por todos lados, estoy revisándola a 15 pies del extremo izquierdo, igual lo puedo revisar en cualquier distancia a lo largo de la viga. ¿Ah? Aquí definí en el enunciado que estoy revisando, estoy calculando, estoy calculando los esfuerzos a 15 pies del extremo izquierdo de la viga. Y estoy calculando los esfuerzos en los extremos y además revisándolos con esfuerzos límites, ¿verdad? Pero igual puedo calcular esfuerzos a 15 pies y también los puedo revisar. Fíjense aquí, Kevin, a ver, veamos. Aquí están los esfuerzos a 15 pies del extremo izquierdo. Aquí tengo un esfuerzo en el borde superior, está sometido a compresión. A 15 pies del extremo izquierdo hay compresión. Y a los mismos 15 pies del extremo izquierdo hay tensión, 2.081 KSI. Si yo le digo, revíselo, esto de esfuerzo, entonces usted se va a hacer lo mismo que acabo de hacer y usted se va a encontrar que este esfuerzo de compresión, menos 1.34, es menor que 2.25. ¿Ok? No hay problema. Entonces, hay un esfuerzo de compresión negativo de 1.34. Entonces, el 1.34 KSI es menor que 2.25 KSI. Por tanto, ese concreto allá, a 15 pies del extremo, soporta bien el esfuerzo de compresión. ¿Ok? No así el esfuerzo de tensión, porque el esfuerzo de tensión en el borde inferior es 2.081 KSI. ¿Y cuánto resiste el concreto? Resiste 0.53. ¿Okay? Entonces, el 2.081 es mayor que 0.53 KSI. Por tanto, a 15 pies del extremo hay que colocar a 0 de refuerzo, porque hay un esfuerzo de tensión importante ahí en el borde, ¿cuál borde? En el borde inferior, 2.081 KSI. Aquí en 2.081 hay un esfuerzo de tensión importante, por tanto ahí tiene que haber una varilla de refuerzo ahí que le ayuden a resistir tensión al concreto. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien.
Ok, muchachos, entonces voy a tomar la asistencia. Tenemos 24 participantes. Ok, está bien, muchachos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces ahí procedo pues a colocar estos materiales para que estén disponibles pues para ustedes cuando estén estudiando. Ok. Entonces, eso sería pues entonces, muchachos, con eso terminamos la clase de concreto de hoy. Ok. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Ok. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.